vez más a la procesión de los gatos. Y esta noche, como ya es costumbre, me acompañan Aurora Orona y Elio Morales. Hola, soy Aurora, buenas noches y bienvenidos otra vez más a este jueves gatánico. Les traemos un tema interesante, bueno, que a mi parecer es interesante, espero a ustedes también les guste. Y pues aquí estamos hablándoles otra vez de lo mismo. Sí, efectivamente, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y pues como lo comenta mi compañera, traemos un tema muy interesante. Es un tema bastante fuertecito, vamos a tomarlo con el debido respeto y sobre todo con mucho cuidadito porque sí es bastante interesante, pero sí está como que medio turbio el montón de cosas que pasaron ahí. Sí, antes de comenzar, de hecho, pues ya lo tenemos al inicio, pero sí me gustaría pues recalcar el día de hoy para las personas que nos están solamente escuchando, que pues se recomienda discreción, ya que pues el siguiente episodio, como comentan aquí mis compañeros, contiene temas que pueden causar impresión o pueden ser sensibles para ciertas personas. Sobre todo hay que aclarar la supervisión si hay menores de edad escuchando el episodio, pues porque sí hay muchos temas, como dices tú, bien turbios. Y pues también queremos aclarar que nosotros no estamos a favor, ni tampoco buscamos ni engrandecer, ni romantizar las actitudes y acciones de los criminales de los que vamos a dar pues a conocer el día de hoy, y solo buscamos pues también prevenir de alguna manera no ser víctimas de sectas o cultos. Así es. Sobre todo esa parte, tratar de prevenir el hecho de que cualquiera de ustedes o nosotros caigamos en las garras de una secta o de un culto. Así es. Y pues para comenzar, ya que ya más o menos como que se vio de qué va el episodio, pues vamos a especificar qué es una secta. Y es una secta es un conjunto de personas que siguen un fin común, ya sea esotérico, religioso o de cualquier otro índole. Pero todas estas tienen algo en común, y es que siguen a un líder. Así es la diferencia básica entre una religión y una secta, que la religión generalmente, o bueno, en todas las ocasiones, al que siguen las personas es a un dios, y en una secta pues es a un líder. A un líder, a una persona, a un líder. Y curiosamente, estos líderes siempre tienen ciertas características muy similares o muy parecidas. Tienen una idea de grandiosidad, de quiénes son y de lo que pueden lograr. Procuran ser, pues, tener muchas fantasías de éxito y de cómo alcanzar estas fantasías de éxito, de poder ilimitado. Son arrogantes y altaneros, son hipersensibles cuando son vistos, como los demás, o cuando son criticados reaccionan con mucha ira. Son altivos y tienen superficialmente un encanto, o sea, como que superficialmente, solamente por encimita, se manejan con ese carisma, con ese encanto atrayente hacia las personas. Por adentro. Las alarmas o las señales que podemos encontrar cuando estamos frente a una de estas sectas o cultos y vemos a esta persona, pues son las siguientes. Estas personas exigen obediencia, exigen que los sigas sin decir nada. Tienen un sentido del derecho, o sea que ellos piden ser tratados como especiales, o sea, como que a todo tienen derecho, esto es mío por derecho. Son explotadores con los otros, con su dinero, con su tiempo, como que quieren que todo lo que hagan y produzcan sea para él. Se aprovechan sexualmente de los miembros de estas sectas, y de hecho este tipo de relaciones siempre tienen como que algún fin mítico o de iniciación o algo en este sentido. También con la crítica, como ya mencioné, reaccionan con ira, y aquí entra como que el punto medular. Pueden creerse una deidad, pueden creerse la reencarnación de Jesucristo, o pueden creerse es como mesiánicos, como que yo vengo de nuevo a traer Sí, es que básicamente ellos son, digamos que pues como la palabra como tal, lo que tú comentas, ellos son líderes mesiánicos. Mesiánicos, sí. Algunos, porque también hay otros que por ejemplo,
ahorita en la actualidad muchas de las sectas ya no están tomando el lado religioso, sino que el lado como de superación personal, como el coaching. Ya tenemos varias sectas modernas que van más encaminadas hacia ese lado. Pues que es lo que sigue la gente, ¿no? Sí, como que la mayoría de la gente trata que pues de sentirte bien, y como te dan ese coaching, entre comillas, pues les gusta y se meten de lleno a sí, eso. como que van evolucionando la forma de atraer a sus Como víctimas. los piramidales, ¿no? Los proyectos piramidales. Pueden llegar a ser sectarios. Sí, de hecho sí pueden llegar a ser sectarios, pero digamos que en cuestión de estos llamados líderes religiosos o sectarios, que ahora efectivamente, como ustedes lo comentan, ya es, digamos que otra rama, evolucionó básicamente a cómo viene evolucionando la sociedad. Entonces, digamos que en ese sentido es como que un poquito más fácil caer en las garras de estos líderes, por el hecho de que ya no te hablan solamente de religión, sino que te hablan también desde el hecho de que cómo puedes tú superar alguna adversidad que tengas en tu vida, y sobre todo hay que tomar en cuenta y hay que ser muy, muy enfáticos en esa parte, de que ellos siempre van a buscar a personas muy vulnerables. Sí, de hecho, el último punto que iba a comentar es que ellos tratan de aislar a los miembros de las familias, o sea, como que cortan todas sus redes de apoyos como para tenerlos más manipulados. Y esta información la saqué de un documento del FBI donde ellos dicen como que cómo darte cuenta y cuáles son las características y el perfil psicológico de los líderes sectarios. Y hablando de su perfil psicológico, pues podemos prácticamente encasillarlos en que ellos tienen un trastorno de la personalidad narcisista. Entonces todos tienen como que todos tienen las mismas características o muy muy similares. Y en el caso de hoy, el día de hoy, pues traemos, como ya vieron en el título, la secta de los Davidianos de David Koresh. Pero para empezar tenemos que irnos al pasado y comenzar a hablar de cuando David tenía su nombre por el que fue pues dado por sus padres, y era Vernon Wayne Howell. Vernon Wayne Howell. Él nació en Texas en agosto de 1959 y su mamá, Bonnie Sue Clark, de 15 años, pues lo abandonó cuando tenía 2 meses y lo dejó con su abuela. Pues estamos hablando de una madre adolescente. Lo abandonó cuando lo dejó ahí con su abuela y ella no volvió con él hasta que tenía 3 años. Ya cuando él tenía 3 años, ella lo volvió así como que a abandonar, y volvió de nuevo cuando tenía 7 años, pero ella ya volvió casada con otra persona. Es que de hecho... Hijo, ¿no? Y con otro hijo también. Sí, con otro hijo también, pero de hecho, si nos ponemos a revisar un poquito, digamos que la vida, infancia o desarrollo de la gran mayoría de estos líderes sectarios Todos son iguales. son muy similares en ese sentido, o abandonados, maltratados, entonces así es. Entonces como que ellos buscan dentro de la sociedad encontrar la manera de dejar esa parte atrás, y es cuando empiezan con este tipo de manipulación. Uh-huh. Él dijo que toda su infancia pues fue muy solitaria, y podemos entender por qué él tenía ese tipo de comentarios. Tampoco pues nunca sobresalió en el estudio y abandonó la secundaria en el último año. Y fue entonces en la secundaria cuando él se dio cuenta de que por medio de la religión podía tener como que la atención que estaba buscando. Y a los 11 años él ya se había memorizado el Nuevo Testamento. O sea, todo el Nuevo Testamento ya se lo había memorizado. Es que en parte está bien, ¿no? Que se haya querido empapar de la religión para sentirse mejor. El problema fue el trasfondo que él le dio a todo, ¿no? Sí, es que efectivamente en la mayoría de estos casos, desafortunadamente, este tipo de personas, pues una vez que logran encontrar, digamos que en la manipulación, una vez que logran encontrar cómo manipular a las personas, que generalmente es por medio de la oratoria, porque estas personas tienen un cierto carisma. Sí, un encanto superficial. Sí, muy, muy, muy peculiar y muy marcado. Entonces, en vez de usarlo por el lado positivo, que probablemente en un inicio sí fue o haya sido de esa manera, para ellos encontrar una forma de, digamos, de
como de poder dejar todos sus trastornos atrás, pero llega un punto en el que lo toman tan, digamos que tan personal, que ellos ya buscan la manera de buscar una ventaja y que a fin de cuentas termina siendo algo bastante, digamos que bastante fuerte, tanto para la sociedad como para Los miembros Sí, o sea, los miembros y toda, porque como tú lo comentas, o sea, hasta para las familias de ellos, porque prácticamente pues cortan toda red de apoyo que ellos tienen. Pero pues. entonces estas personas son como psicópatas. Son narcisistas, no son psicópatas. Porque, bueno, ya ves que los seriales Pero ellos tienen muchas características también, ¿no? Sí, pero ahí ya podríamos hablar de otro tipo de trastornos, ya de la personalidad. Podría ser alguna psicopatía, alguna sociopatía. Y en este caso, pues sí los encasillan en el narcisista, sí. Y pues estábamos diciendo que Vernon Howell, pues a los 11 años ya se había aprendido todo el Nuevo Testamento y así en la religión encontró la aprobación y la atención que pues desde niño estaba buscando. Ya siendo un adulto joven, como entre 18 y 19 años, se une a la iglesia o al culto en el que estaba su mamá, que son los adventistas del séptimo día. O sea, después de que la mamá volvió ya casada con el hijo, se quedó con él. Sí. O sea, de los 7 en adelante. Sí. Hasta los 19. Él se fue. No, él tenía una novia, se puede decir, y ella se embarazó, ella tenía 15 años y pues hubo unos problemas y pues lo corrieron de su casa. Entonces, cuando estaba durante el tiempo en el que estuvo formando parte de los adventistas, él se enamoró, entre comillas, de la hija del pastor, que también era menor de edad. Entonces él ya tenía como, ¿qué te gusta? 19 años, y ella era una niña. Y pues comenzó como que a estar tras de ella y buscando respuestas a lo que sentía. Supuestamente un viento abrió la Biblia y encontró la respuesta, donde decía pues que todos los hombres tenían que tener una pareja, y él lo interpretó como que pues era la respuesta que necesitaba para pues poder estar con esta niña, y se lo comentó al pastor. Entonces se le dijo que él había visto la respuesta en la Biblia y todo eso, pero pues el pastor no le hizo caso. Él tampoco dejó de seguir molestando a esta niña y terminó en su expulsión de los adventistas del séptimo día. Ese era acoso, ¿no? Sí. Sí, es que de hecho creo que en esta parte, exactamente no recuerdo qué es lo que él decía, en este caso Vernon, cuando le comentó al pastor lo que, digamos que él buscando la respuesta, como tú comentas, el viento le abrió la Biblia en ese, fue un salmo. Sí, el salmo decía que cada hombre necesitaba tener su compañera. Lo que yo leí en esa parte es que no es cierto. O sea, leí el salmo, lo leí, la verdad, pero no me acuerdo exactamente cuál es. Isaías, creo. Isaías 34, si no me equivoco, la verdad, busquen ustedes si quieren saber el dato. Según yo es Isaías 34, según yo, pero no dice eso. Es justo a lo que iba. No dice nada de eso, en ningún momento mencionan que el hombre necesita compañera, no dice nada de eso. Y a pesar de que en este sentido, David en este tiempo, bueno, David en este caso ya todavía no era David, era Vernon. Uh-huh. Él cuando llega a esta religión con el pastor, él empieza, digamos que a ser muy, bueno, como decimos aquí en Sinaloa, muy barbero con el pastor, y se lo ganó. Entonces, todos los demás miembros de este culto sentían cierto, digamos que cierto corajito con él, porque se ganó muy rápido al pastor. El pastor lo tenía como que muy, muy engrandecido, lo utilizaba para que él diera las pláticas, digamos que diera pláticas, que él leyera la Biblia, que él hiciera... Él dirigiera, pues. Ajá, prácticamente que él dirigiera. Pero cuando pasó esta parte que quiso entablar una relación con su hija y él puso como pretexto este salmo, fue cuando el pastor dijo, ¿sabes qué? Pues es que esto no viene y no lo dice así. Fue cuando él dijo, ¿sabes qué? Las cosas no son así. Solamente quería ver si le podía llegar a él por esa parte, ¿no? Que yo creo que lo que él pensó fue de que voy a decir al pastor que lo leí en la Biblia,
mágicamente Dios me lo abrió para que yo pudiera andar con su hija y ganárselo. Tener como que una justificación. Sí, pues sí, justificarse que empezando era una menor de edad. Sí. Y aparte, pues, era la hija del pastor. Entonces, ¿qué otra manera te lo ibas a ganar? Pues sí, y pues en este caso yo siento que él lo que quiso hacer fue prácticamente hacer lo mismo que hizo con todos sus seguidores a base de su labio, así es, más adelante. Bueno, entonces ese fue el inicio, ¿no? Fue la práctica. Ajá, fue como que la primera vez que lo intentó hacer, pero no le salió. Y entonces en 1981, pues lo expulsan de los adventistas y él viaja, ahí mismo en Texas, viaja a Waco, en el condado de McLennan, en Texas, y allí se une a los davidianos. Y aquí vamos a hacer como que un paréntesis enorme, donde vamos a hablar un poquito de los davidianos, qué son los davidianos y toda esta historia que hay detrás, que ayudó a que Vernon llegara a ser líder de esta, pues, ramita de los davidianos. Voy a tratar de que no sea confuso, porque sí está un poco confuso todo esto que pasa aquí, porque hay o había varios grupos que fue como una ramificación. Todos estos eran salidos de los adventistas y se hizo ahí una ramificación. En 1929, un señor llamado Víctor Hoffel, que venía de Europa, como que él trató de hacerlo, interpretó más bien de otra manera los textos que tenían los adventistas y creó los adventistas de la vara del pastor, que un tiempo después ya los llamó davidianos, porque supuestamente ellos iban a restaurar el reino de David en Israel. Pero tras su muerte en 1955, su esposa Florence fue quien lideró el grupo. Y fue hasta 1959 cuando ella empezó a decir, miren, yo ahora soy la líder y yo también tengo como que estos avisos que me da Dios y me está diciendo que pues así en octubre, creo, va a haber pues no sé, iba a haber el fin del mundo. Entonces les pidió a todos que se unieran ahí en Texas, que llevaran sus Biblias porque iban a esperar, ahora sí, que el fin del mundo. Llega la fecha y no pasó nada. O sea, ellos vivían muy importante aquí el dato, ellos vivían en Monte Carmelo, que era pues un complejo ahí de edificios en medio de la nada en Texas. También es bíblico, ¿no? El nombre. Sí, el nombre de Monte Carmelo viene de la Biblia porque se supone que es el monte donde los judíos, creo, crean a este dios Baal, que es un toro de oro, donde sube Moisés y pasa todo eso. Ese es el Monte Carmelo. Pues entonces les estaba contando pues que ella les dice a todos sus miembros de los davidianos que ya el mundo se va a acabar. Y todos van ahí, están bien emocionados porque el mundo se va a acabar y pues que no pasa nada. Bien emocionados. Es que ellos, este tipo de religiones, este tipo de sectas, es lo que te vende. Es lo que profesan, o sea, que el mundo se va a acabar y que ellos se tienen que portar de cierta manera, tienen que hacer cierto tipo de cosas, porque entonces van a poder ser elegidos para la salvación, porque el mundo ya se va a acabar. Y lo malo, sobre todo en este tipo de sectas, es que pues siempre buscan meterse por el lado de que el mundo se va a acabar para buscar un beneficio que es demasiado, pues. O sea, el beneficio que ellos piden básicamente es deja toda tu vida y entrégamela a mí. Sí. Pero no se dan cuenta que la mayoría de las sectas que hay, porque todavía existen, yo creo que esa secta no se terminó con él. Y hay muchísimas más que van saliendo y que han salido. ¿No creen que todo el mundo nomás profesan el fin del mundo? O sea, no escucho de una que no esté profesando eso. O sea, para todas las sectas es el fin del mundo. Si hacemos esto, el fin del mundo va a llegar o va a haber un suceso que va a marcar el inicio del fin del mundo. Pues es que la mayoría de las religiones se basan en algo apocalíptico, en que tienes tú que comportarte de tal manera para alcanzar la... Sí, yo entiendo eso, pero en estas
tipo de sectas es como que muy... El día 25 de febrero se va a acabar el mundo. Yo creo que porque es más fácil manipular a las personas así. Es que, pues mira, si lo llevamos a lo que viene siendo básicamente la psique humana, todos le tememos a algo. Y en realidad lo que todos le tememos es a desvivir. Entonces, en este caso, si empiezas a profesar de que cuando llegue el día del juicio, pues tú te vas a salvar, entonces digamos que es la manera más fácil en la que ellos encuentran o encontraban la manera de poder jalar tanta cantidad de personas, pues. Y ellos empezar a buscar ahí su beneficio. Porque tomamos en cuenta que si empezamos a hablar, o como si retomamos lo que hablábamos en un principio, de que estas sectas ya no solo te hablan de lo que viene siendo el tema espiritual, llevándolo al lado de los dioses, entonces ellos ahora el coaching, digamos que puede llegar a ser algo sectario, y ahí ya no te están hablando de lo que es un apocalipsis, pues. No, te están, bueno, yo siento que ya en esta evolución, en digievolución, te están hablando de lo que la gente necesita, pues. Ahorita la mayoría de las personas tienen muchos problemas, o creo que es más notorio los problemas que la gente tiene, y es de lo que te hablan. Pues es que mira, bueno, parte de esto es dentro de mi muy particular punto de vista, y esto solamente es un punto de vista mío, es que yo siento que parte de que las personas tengan ese tipo de actitudes y de miedos es muy basado a la evolución que ha tenido la tecnología. Llámese redes sociales, llámese, digamos, al acceso que tienen las personas a más información, que desafortunadamente lo toman desde el lado negativo, porque yo siento que la mayoría de las personas, si hablamos en específico de ese sentido, generalmente utilizan las redes sociales o lo que es el internet, el acceso a internet y a tanta información para el lado negativo. Que en realidad yo siento que si lo utilizáramos de otra manera, las personas pensáramos completamente diferente a como pensamos ahora. Entonces digamos que estas personas que trabajan el coaching se meten por ese lado. Sí, correcto. Y como en la mayoría de todas estas sectas apocalípticas, el día que Florence dijo que iba a pasar algo, no pasó nada. Y entonces pues hubo una gran decepción. Y con esta gran decepción, ella decidió vender la mayor parte de las tierras del Monte Carmelo y quedarse con el dinero, y ella desapareció de la vida de los ¿cómo? De los davidianos. De los davidianos. Y allí entra otra persona. Ya ahí ahora el líder es Benjamin Roden, que comenzó a liderar pues con lo que quedó una parte muy pequeña, le llamaron el Nuevo Monte Carmelo, y él fue quien los nombró la rama, porque antes, si se fijan, nada más eran davidianos, primero adventistas, davidianos, y ahora ya son la rama. Pero ¿cómo es? ¿Davidianos la rama? La rama. No, davidianos de la rama. Ajá. O davidianos de la vara. No, la vara era de Víctor. Ah, la vara era de Víctor. Entonces es de la rama de... Sí, por ejemplo, ¿del es pastor? que primero eran los adventistas, y de los adventistas se dividieron a la vara del pastor. De la vara del pastor fueron los davidianos, y de los davidianos fueron los davidianos de la rama, que ya es aquí con Benjamin Roden. Por eso les digo que iba a ser un poquito confuso, porque pues hubo muchos líderes y muchos cambios. O sea, que cambias de líder, cambia de nombre. Ay, Sí, esa es una peculiaridad que digo, es bastante notorio. Entonces, digo, si le echamos un poquito de cabeza ahí, digo, te das cuenta de que así es, de que cada persona que llega al mando empieza hasta a cambiarle de nombre. Entonces, digo, pues como que por ahí no va, ¿no? En 1978, pues Benjamin muere, y ahora el liderazgo pasa a manos de su esposa Lois Roden. Y fue durante su liderazgo que llegó Vernon a esta secta, o sea, en 1981, cuando él fue expulsado de los adventistas. Él llega a la rama, a los davidianos de la rama, y era Lois quien era la líder en ese momento. Ya me confundí, perdón. ¿Lois quién era? Lois era la esposa de Benjamin. Ok, fallece esta persona. Ajá. Y ella queda al cargo de la los davidianos, religión. de la rama, ajá, sí. de la religión. Uh-huh.
Y ahí cuando ella era la líder es cuando llega Vernon, en 1981. O sea, estaban en el mismo... Él estaba en Texas, ¿no? Sí, pero se fue como que a Waco. Él estaba en otro como estado, en otro condado, no sé cómo se llaman allá. Condados, ¿no? No sé. Y como bien había comentado Elio hace rato, de nuevo él empezó a utilizar sus encantos para avanzar y pues para ganarse la confianza de los miembros de la comunidad. Él era atractivo. O sea, sé que dicen que era labioso, por así decirlo, ¿no? Tenía sus encantos físicamente. O sea, pues sí, para poder ganarse también a gente, creo que tiene que ser una persona, pues también que tenga buen ver, ¿no? Pues mira, o sea, es que no, pues no sé. depende de los gustos de cada persona. Pues sí, pero es que como dicen que era muy convenenciero, por así decirlo, muy barbero. Entonces le sabía llegar a la gente. Pero yo creo que para poder ser así también tienes que tener un cierto, o bueno, quizás la seguridad atrae. Es que de hecho es eso, son las características que este tipo de personas tienen, que inclusive no solamente son físicas, pues, porque la persona puede inclusive llegar a tener, digamos que un rostro no tan atractivo, pero digamos que como lo comentas tú, la seguridad que ellos proyectan, entonces ahí como que o como lo comentaste tú en un principio, el encanto nato que ellos ya traen, como que lo usan demasiado a su favor. Es más bien como de, sabrá Dios de qué está hablando, pero me gusta de qué habla. Porque lo dice bien padre. Sí. Y de hecho, fue tanto lo que avanzó Vernon en el grupo, que se dice que comenzó una relación con Lois Roden, la líder del grupo. Y empezó a creer que él tendría un hijo con ella, y ese hijo sería el elegido. Ella... ¿Era una persona grande? Sí, ella era mayor, él tenía 20 años y ella tenía 76 años. A la roña, no, pues sí, ya. Entonces, biológicamente era imposible. Era imposible. Pero él como que tenía esa idea de que, pues, Dios iba a mandarles a su hijo. Según tengo entendido, hay una profecía, ¿no? Bueno, no es una profecía, más bien son escrituras bíblicas donde dice que Abraham pudo engendrar con su esposa ya siendo ellos unos ancianos. Sí, pero es que justamente esa es la parte, recordemos aquí, hay que tomar muy en cuenta que esta parte no se nos olvide, que él desde muy pequeño se aprendió las escrituras prácticamente, bueno, el Nuevo Testamento de pe a pa. Pero ya él lo estaba interpretando como él quería, a su conveniencia, o sea, sí, ya ni siquiera estaba entendiendo lo que realmente estaba diciendo o leyendo. Pero por lo mismo comento, o sea, quizás lo que él tenía era la idea fantasiosa, que lo que leyó de que si Abraham pudo, yo también. O sea, lo usó a mi conveniencia. Sí, claro. Pues nos quedamos con que era imposible, pues casi imposible. Para 1983, él ya tenía como que el permiso de Lois, de nuevo como lo que había pasado antes, de dar su mensaje, de empezar a él a tener como que expandir y todo ese tipo de cosas, y empezó a originar mucha controversia. Había mucha controversia, ya que se esperaba pues que George Roden, el hijo de Lois, fuera quien tomara el liderazgo, pero pues todo el mundo ahí como que se estaban dando cuenta de que Vernon estaba haciendo todo pues para él quedarse con el liderazgo del grupo. Pero ella pues fallece, ya era una persona mayor como comentábamos hace rato, y George toma el liderazgo del grupo y parece que hay calma. Para ese momento, Vernon había tenido de nuevo otra profetización, no sé cómo se dice. Pues había tenido otra visión. Eran visiones. Era otra visión donde ya como que ahora él se iba a casar con Rachel Jones, de 14 años. Y pues los padres pues aceptaron y él tomó a Rachel como su esposa. ¿Y esta muchacha de dónde salió? Ella era miembro de ahí de los davidianos. Ajá, era miembro del culto. Ella ya vivía ahí en el rancho del Monte Carmelo. Y si les suena esta parte bastante o un poquito ilógica, hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos las leyes se rigen por estados. Entonces, en el caso del estado de Texas, era legal casarte con una menor de edad siempre y cuando tuvieras el consentimiento de los dos padres de la menor. Y si tomamos en cuenta que en este caso los dos padres eran
parte de la religión, obviamente dieron su consentimiento Sí, para que ocurriera este matrimonio. Y pues ellos sí dieron el consentimiento, él se casa con Rachel y en ese lapso fue cuando él se cambia el nombre de Vernon a David Koresh, por el rey David, y Koresh creo que era también por otra cosa ahí de la Biblia, que Koresh está en hebreo, como mi nombre. Y yo pensando cuál. Entonces ellos estaban ahí en un poco de calma, pero seguía habiendo como que muchos conflictos porque la mayoría de las personas comenzaron ya a seguir a David. Es que, o sea, vivían en Guapo. Todos vivían en el Monte Carmelo. Y todos vivían juntos. Pero George Ajá. era el líder de Del de culto, todo, de ¿no? la Del secta. culto. Y el otro quería hacerlo y a sus espaldas estaba haciendo otro grupo viviendo juntos o cómo. Sí, y empezó a haber muchos problemas por eso, porque la mayoría de las personas apoyaban a David en ese momento ya. Entonces, George lo que hizo es que lo acusó de crear un incendio y así poder expulsarlo. Yo lo que investigué, lo que leí fue diferente. ¿Me doy cuenta? Según yo leí que esta persona, George, cuando se vio amenazado de que le iban a quitar el liderazgo, ya que David, porque en ese momento ya era más David que Vernon, pues estaba muy, pues, con su mamá, o sea, era una relación con la mamá de este muchacho, entonces se vio amenazado, dijo, no, me lo van a quitar. Él fue e hizo una declaración falsa demandando lo que había abusado sí, de la mamá, que no estaba en sus cabales por ser una persona mayor y que todo había sido un abuso. Entonces lo que hace él es que lo expulsa. Sí, pero eso fue cuando la mamá estaba viva. Pues por eso es que eso, según tengo entendido, lo expulsa. Este David se lleva cierto grupo de personas con él y es donde ya empieza la secta de él. De hecho, una vez que lo expulsen, sí, de hecho está correcto, sí hubo Sí. esa acusación, sí pasó eso, pero las autoridades realmente pues se hicieron de la vista gorda, no prestaron mucha información. Hay que tomar en O sea, cuenta que ellos sabían que era un culto. Sí, es que, bueno, en este caso, en el estado de Texas, digamos que las autoridades no se metían mucho en cuestiones de problemas entre cultos o religiones, ¿no? Entonces eso ya era prácticamente como un pleito entre ellos hay nada una más. parte Pues. en la Constitución de Estados Unidos que dice que todos los ciudadanos son libres de creer en lo que ellos quieran y que la ley los va a proteger de creer en lo que ellos quieran. Entonces como que no se meten mucho Sí. en todo eso de las religiones. De cuando David se lleva a este grupo de personas, se van a vivir 140 kilómetros separados de lo que es el Monte Carmelo, y ahí como que tienen una pequeña comunidad, viven en casas de campaña, y en ese tiempo él tiene otra visión y ahora tiene la misión de ir a viajar por el mundo y reclutar gente para su movimiento. Todo esto porque él lo que quería era poder tomar de nuevo Monte Carmelo y quedarse con el liderazgo de los davidianos. Él viaja por todo el mundo a reclutar jóvenes que les gustaba la música de rock, y como que tenía su target puesto en personas que eran, que estaban en la universidad o que estaban por entrar a la universidad, que tenían problemas en familia, y todos ellos pues él juntó personas de todo el mundo. Había gente de Inglaterra, de Japón, o sea, había gente de todo el mundo en su secta. Básicamente reclutó personas vulnerables. Sí. Sí, es lo que iba a comentar. Sí. Los conflictos con George, de hecho, siguieron, aunque ya no estuviera él completamente dentro del culto o de la secta. Y hubo un momento en el que George le dice, bueno, pues si tú eres el Jesús revivido, renacido en la tierra, pues te reto a que pues revivas a los muertos, a ver si es cierto que puedes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y saca un féretro de una persona que ya tenía mucho tiempo ahí muerta, y pues le dice, revívelo.
a ver si es cierto. Pero David, pues, o sea, lógico, dijo, no. Y aprovechó esta situación para poder, pues, como que acusarlo de un delito y de lo que estaba haciendo. Pero, pues, como comentaste, la policía tampoco, como que, pues, lo que pasa dentro de tu propiedad, pasa dentro de tu propiedad. O sea, no me puedo meter. Sí, de hecho, hazte cuenta que aquí lo que hizo Josh en este caso en específico, en este suceso, fue que pues como que se le ocurre la grandiosa idea de hacer un duelo. Sí. Un duelo para ver quién era en realidad el verdadero... El elegido. El verdadero líder elegido. Ajá. Pero la fantástica idea que se le ocurre es a ver cuál de los dos puede devolverle la vida a una persona ya desvivida. Pues nadie. Pero en este caso, David, más inteligente que Josh, le dijo, ok, acepto tu reto. Pero para eso necesitamos una persona desvivida. Pues te la voy a traer, le dijo Josh. Nos vemos mañana en tal lado. Entonces, David, en vez de ir a cumplir con el reto, va con las autoridades a decirles, Josh está exhumando cuerpos. Pero efectivamente, ahí sí lo que tú comentas, las autoridades dijeron, ¿sabes qué? Pues... necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas. Me imagino que este tipo de personas o sectas tienen un lugar donde tienen a sus difuntos, ¿no? Ese dato en específico de esta... verdad, no Porque tengo no sé. entendido que el rancho era muy grande. Ah, sí. Sí. Posiblemente Entonces, sí. yo quiero creer que la policía dijo, pues es que ¿cómo le De hacemos? hecho, es que ellos les dijeron, es que está en propiedad privada. Ajá. Yo no me puedo meter ahí, A tráeme menos que una traigas prueba pruebas. de que realmente está pasando eso que dices. Ujú. ¿Y qué fue lo que hizo David? Lo que hizo David es que tomó a 7 seguidores de muy cercanos de ellos, se armaron, o sea, ellos iban, no hombre, llenos de armas, y dijeron, vamos a ir por una fotografía de donde tienen este féretro. Entonces iban ahí súper armados y entraron de noche a donde tenían ese lugar solamente para tomar la foto. En teoría. En teoría, pero pues se armó una balacera, porque George también estaba bien armado y pues así logró de nuevamente expulsar a David de Monte Carmelo, porque había salido herida durante todo este conflicto que se armó. Y aquí hay que tomar en cuenta que en el estado de Texas también es legal tener. Es legal o está permitido contar con cierto tipo, no todas, que es a donde vamos a llegar más adelantito. George se queda ahí, pero pasan otros sucesos. Él al final es acusado de pues desvivir a una persona. Lo meten a un hospital psiquiátrico porque pues no estaba... ¿A quién? A George Roden. Sí. No estaba muy bien de sus facultades, y en 1998 pues él se desvive dentro del hospital. Y fue allí cuando ahora sí David tomó al 100% pues lo que es ya el liderazgo del grupo. Pero bueno, otra cosa de lo que leí yo. Para este entonces la señora ya estaba desvivida. Ya desde hace rato. Yo leí que es donde ya empieza como lo controversial también del caso, de que David, en la secta ya que él estaba formando, que creo que son los davidianos de la rama, él decía que la monogamia. ¿La monogamia? Es uno solo, ¿verdad? Eso. Sí. Él aceptaba primero eso, pero al fallecer esta señora, él dijo, ¿saben qué? Ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a eso. Me cortó el rollo. Sí, que ya, es que no te adelante. Allí, como bien dices, es cuando empieza a comenzar lo turbio y lo escambroso, todo lo que comienza a ver ahí.
Y pues nuevamente vamos a pedir pues que se escuche esto con una mente abierta, que nosotros no estamos engrandeciendo este tipo de criminales, sino que solamente pues también queremos dar a conocer estas historias para que no se repitan o seamos un poquito más precavidos al momento de conocer a alguien así y no caer en una de estas sectas. Sí, básicamente, digamos que en este sentido es lo que queremos es que evitar de la manera más, digamos que está al alcance de nosotros, que es el tener este podcast para todos ustedes, es que de alguna manera llegue a muchas personas y que se corra la voz ahí y tengan un poquito de precaución en ese sentido para no caer en las garras de este tipo de personas, pues, porque en realidad es bastante más sencillo o más común de lo que se cree. Sí. Y pues ahora sí comienza Los Davidianos de la Rama de David Koresh. Él, como habías comentado, estaba pues casado con Rachel Jones y solamente estaba con ella, o sea, solamente tenía una esposa. Pero una vez que ya fue líder y que ya como que ya no había nadie más arriba que él, solamente él tenía el poder. Se le subieron los humos, pues. Sí, empezó a tener mucho poder. Pronto comenzó, pues, tomó una segunda esposa, que de nombre Karen, también de 14 años, y comenzó a tener una relación secreta con la hermana de su primera esposa de 12 años. Para este momento, él ya tenía la idea de que él era el elegido de Dios, de que él era el Cordero, y de que de él uno de sus hijos iba a ser elegido, iba a ser el nuevo Mesías. Entonces, con esta idea, él comenzó a contar y a decirle a la gente que tenía ahí a su poder que pues él tenía derecho a tener 140 esposas. 60 de ellas iban a ser sus reinas y 80 iban a ser sus concubinas. Para ese momento comenzó a decirle también a sus personas que dejaran todas las cosas atrás, todos los vínculos, familias, cosas que fueran importantes para ellos, que los dejaran atrás, pero que mantuvieran sus trabajos. Ellos sí podían salir a trabajar al pueblo, ellos tenían una buena relación con el pueblo, trabajaban en el pueblo cerca de Monte Carmelo, porque todo el dinero que ellos tenían de su sueldo era entregado a David para poder pues mantener este centro, este complejo. Es que, bueno, en lo personal, es que digamos que a mí me da mucho más miedo la perversidad humana. O sea, cómo llegan estas personas digamos que a influir tanto en las personas, cómo llegó a inclusive sacarlos para que tuvieran una vida pseudo normal, que hicieran su vida, tuvieran su trabajo, y aún así ninguna de estas personas, digamos que optó por decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy viviendo una vida normal, estoy viendo que las cosas no son como esta persona, David, me lo está pintando, y aún así no tomaron la opción de salirse de ahí. Pues que estaban tan embebecidos en él, ¿no? O sea sí es lo que te comento, o sea, la perversidad humana es algo muy, muy, muy pesado, muy difícil, pues, ¿hasta dónde puede llegar la mente del... Pero es que como tú lo dijiste hace unos momentos, se va por el grupo más vulnerable. Sí, o sea, sí, te vas por el grupo más vulnerable, pero a mí lo que me impresiona en este caso en específico, cómo él permitía que salieran, que tuvieran una vida normal. Obviamente tú cuando sales y empiezas a tener una vida normal, independientemente de la religión que profeses, ves que puedes tomar otras opciones, porque estás saliendo y aún así las personas estas... inclusive hay unos detallitos que vas a marcar, que vas a tomar allá adelante y sí te das cuenta de cómo en realidad estaban tremendamente manipulados. Pues Coco Wash. Sí, definitivamente. Él creía que el fin del mundo llegaría con un ataque del gobierno de Estados Unidos y que era su enemigo. Él se lo nombraba como su enemigo y comenzó a juntar armas pues como para prevenir y ser el ejército de Dios ante pues esta amenaza que ellos sentían. Para ese tiempo sus alucinaciones y sus delirios comenzaron a ser cada vez mayores y él se volvió más arrogante y más controlador. Y fue en este punto donde empezó a delirar con que él quería tener 24 hijos, con 24 mujeres vírgenes.
y lo logró. Tuvo alrededor de, creo que es entre 120 o 140 esposas. Logró obtener el consentimiento de los padres porque ellos creían fervientemente que sus hijas iban a tener al elegido. Fue aquí donde comenzó algo muy turbio, porque después empezó a decir que venía la nueva luz y que lo que tenían que hacer los miembros es que comenzaran a ser célibes. Los esposos tenían que separarse de sus esposas y no podían intimar con sus esposas, y solamente él tenía el derecho de estar íntimamente con las esposas. O sea, solamente las mujeres eran para él. O sea, este compa dijo, nomás yo puedo meterme con todo el mundo, pero ustedes no. No. O sea, es lo que a mí me impresiona. O sea, ¿hasta qué punto puedes llegar a manipular a las masas que logras llegar a esta Es parte? que solamente O sea, era control, él solamente estaba controlándolos. Para ese momento sí hubo personas que se fueron. Hubo personas que dijeron, sabes que hasta aquí yo ya no puedo con esto, o sea, es demasiado. Sí. Pero con los que se quedaron, él sabía que tenía totalmente su lealtad, tenía totalmente el control de los que se quedaron. O sea, él ya sabía que ellos iban a hacer lo que él les pidiera, ya Pero tenía el aún control. así, Había... se me hace muy imposible la gente que no pensó, o sea, a mí, ¿cómo vas Es a que venir a ellos- decir, no puedes estar con tu esposa y yo sí? O sea, Es que ellos realmente creían que él era Dios. Bueno. De hecho, sí, hay un documental en Netflix que sí está muy interesante. Está cortito, tiene 3 episodios nada más, donde ahí mismo una de las personas que era miembro de esta secta, ella dice que cuando él estuvo con él, ella conoció a Dios encarnado en él. Ella estaba con Dios encarnado en él. O sea, ella lo cree todavía. así con esa cara me quedé yo cuando vi el documental. no lo he visto, lo voy a ver Lo empezaste, ¿no? ahorita en la noche, lo voy a terminar de ver para dormir, pero... Sí, de hecho Yaeli me lo recomendó y sinceramente, bueno, yo he estado documentándome de este caso desde días antes, pero cuando Yaeli me dijo, mira, ¿sabes qué? Chécate este documental para que te, digamos que a ver qué Que te logras. empapes. Ajá. Te juro que no lo puedo terminar de ver, o sea, terminé con un coraje, o sea, no, me era imposible en mi cerebro asimilar cómo tenían estas personas un grado de manipulación, o sea... Sí, es que estas personas creían que eran esposas espirituales de David y que estaban con Dios a través de David. Pero y estos esposos creían que sus esposas estaban con Dios. O sea, era algo que creían. Pero hubo gente que se fue, hubo gente que dijo, yo no puedo con esto. Sí, se me hace imposible, te lo juro, que por ejemplo, la persona que tú comentaste que dice que al momento de tener esa relación ella se sentía que Sí, con ella Dios misma dice que encarnado, fue o sea, un estudio bíblico a través de la intimidad. O sea, ella lo comenta de viva voz, o sea, y lo Pues, sigue creyendo. pues, ¿qué le diría No, es este que hombre ahí? inclusive hay personas que entrevistan en este documental que inclusive ellos dicen ahí cómo estaban dispuestos a desvivir por él, tanto ellos como inclusive a los miembros de su misma iglesia, pues, o sea... ¿Y esta gente todavía seguirá siendo davidianos? Hay todavía miembros, hay una cantidad pequeña, ¿En pero serio? todavía hay. Desafortunadamente, sí. Sí, una cantidad Imagínate, nace otro crazy como este. pequeña. A lo mejor por ahí anda ya. Hubo gente que se fue, y esta gente que se fue comenzó pues ya como a contar en el pueblo y a denunciar de los delitos y de las cosas que se Los estaban, de abusos, todo el ¿no? abuso que había dentro de el complejo del Monte Carmelo. Pero pues, imagínate, o sea, sí fue algo muy, muy fuerte para ellos. Sabemos que cómo terminó la historia, creo que ya es algo que todo el mundo sabe cómo terminó la historia, pero gracias a esto, a este momento en el que él dividió a los esposos y que dijo que ya no se valían los matrimonios, fue que mucha gente empezó a pues denunciar los abusos que se vivían dentro del complejo, y fue lo que como que le avisó a las autoridades. ¿Por qué? Porque
también, aparte de todas esas cosas que pasaban ahí dentro, pues comenzaron las armas que tenían a modificarlas de manera ilegal y hacer como que ahí las vendían, obtenían ganancias y todo ese tipo de cosas. Empezaron a hacer granadas, a armar bombas ya más fuertes, o sea... También había tráfico de armas. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, en este sentido, ya ven que, bueno, les había comentado hace un momento que efectivamente en el estado de Texas es permitido el uso y portación de este tipo hasta la fecha de armas, pero son cierto tipo. Entonces, en este caso, digamos que David se empezó a brincar las trancas, por decirlo de alguna manera, y empezó a modificar estas armas para hacerlas ya automáticas y semiautomáticas, que son las que no están permitidas, y también las de grueso calibre, que no están permitidas tampoco para hacer deportación legal. Esta persona empezó, inclusive hay ferias en el estado de Texas donde puedes comprar, vender e intercambiar este tipo de artículos, donde ahí fue donde se empezó a escuchar el rumor al él asistir a estos lugares donde él vendía este tipo de artículos que no eran los que no estaban permitidos, pues, que ya eran ilegales. Entonces ahí fue cuando la agencia, la ATF, sí, que es la Agencia de Alcohol, Tabaco armas y explosivos de Estados Unidos, que es una agencia federal también, fue cuando se le prendieron los focos rojos hacia esta secta, y fue cuando ellos ya, digamos, que se empezaron a meter, y fue cuando metieron personas infiltradas a la religión. O sea que tú puedes llegar, tocar la puerta del rancho y decirle, me quiero meter a la religión. Sí, todos eran bienvenidos. Sí, te aceptaban, Todos eran bienvenidos. Te aceptaban. Todos eran bienvenidos. Obviamente, tenías que dejar tu dinero, es, o sea, el precio era muy caro. Sí. Bueno, ya la ATF, como comentas, fue que empezaron a investigar, y ya con las pruebas que tenían de los infiltrados que ya estaban dentro y que les avisaban, el 28 de febrero de 1993 organiza una redada al rancho por presunta presencia ilegal de armas en la propiedad. Pero aquí empiezan los peros y comienzan como que todo lo escabroso que nos lleva al final desastroso de David Koresh, porque la ATF también pues quería la gloria. Ellos, si se fijan, no es como que estemos muy acostumbrados a escuchar la ATF, pero todo el mundo sabemos que es el FBI. Entonces ellos como que querían también esta gloria, y le llaman a los medios, llaman a todos los medios, porque querían que estuvieran ahí presentes cuando fueran a hacer la redada al rancho de Monte Carmelo. O sea, hicieron la redada más que nada por las armas. Sí. Y ya que pasó, se dieron cuenta realmente de todo lo tormentoso que había allá adentro. No, de hecho, mira, en ese sentido, digamos que fue como que el pretexto. Sí. Pero ya, obviamente, ya por estos muchos infiltrados que tenían ahí, que creo que, no recuerdo si eran 3 o 4 personas, ya se sabía este tipo de prácticas que él llevaba a cabo. Entonces, digamos que como que fue el pretexto para poder irrumpir en o hacer la redada que se hizo en... Pero todo salió mal. Ay, definitivamente. Porque vamos a empezar desde el principio. Okay. Desde que ellos llaman a los medios, y pues ya les había comentado que Monte Carmelo, ese complejo, estaba en medio de la nada. Estaba en medio o sea, era una cosa enorme, pero en medio de la nada. O sea, no había nada alrededor en kilómetros. Y llaman a los medios. Entonces, uno de estos periodistas se pierde, no sabe cómo llegar. Y entonces para un cartero y le pregunta, oye, ¿cómo llego a Monte Carmelo? Y el cartero le dice, ¿por qué? Le dices que va a haber una redada, están buscando armas ilegales, y van a ir ahí para allá los de la ATF. Y lo que no sabían era que el cartero era miembro de los davidianos de la rama de David Koresh. Entonces se da la vuelta y se va hacia Monte Carmelo y les dice, vienen para acá. Ya el gobierno de Estados Unidos viene para acá. Y recordemos que ellos creían que su enemigo era el gobierno de Estados Unidos. Entonces avisaron lo que estaba pasando, todos se armaron, todos se pusieron pues en alerta, y los infiltrados llamaron y dijeron, ya saben,
ya saben, ya vienen para acá, pero aún así, pues no pararon la redada. Pero, ¿cómo se dirigían a David? ¿Cómo se dirigían a él los miembros de su comunidad? Como David, O sea, llegó el cartero y David, ahí Sí. viene la policía. como David, de hecho hay videos de él y todo el mundo le dice David. O más bien fue David, ya se aproxima el Sí, fin del mundo es lo que ellos porque... creían. Es que de hecho, justo cuando pasó este suceso de que el cartero se entera de esto por boca de un reportero, y efectivamente lo que hace él es ir corriendo Sí. hacia donde David. Con su papá. David se encontraba dando un sermón con la Biblia en la mano. Entonces, él justo en ese momento comenta a las personas, cuando vi el documental, las personas que estaban ahí con él, una de las personas que entrevistaron de estos miembros de la secta, comenta que cuando llega el cartero, David se pone tan nervioso que empieza a temblar y la Biblia se le cae literalmente de Antes las de manos. que él hablara, que el cartero... No, cuando dijo, el cartero llegó y le dijo. "Mm, Entonces, él empieza a temblar, la Biblia se le cae y sus palabras fueron, el momento ha llegado. O sea, prácticamente todo lo que él había, digamos que profetizado, se cumplió. Y el enemigo había llegado, que eran las autoridades. Cuando él comenta esta frase, de hecho David en otra entrevista que también, no fueron entrevistas, sino que fue cuando estaba sucediendo esta redada, pues obviamente hubo personas especialistas, digamos los negociadores, que inclusive hablaron con él. Se comenta que uno de los infiltrados que tenían ahí dentro salió corriendo justo cuando David dijo el momento ha llegado, salió corriendo. Y fueron, muchos de ellos se dieron cuenta que pues él era uno de los infiltrados, pero curiosamente David era tan inteligente en ese sentido que él desde que llegaron estos infiltrados, él sabía que lo eran. Y él los dejó pasar para ver hasta dónde podían llegar. ¿Pero por qué salió corriendo el infiltrado? Porque se iba, como ya sabía, pues, ¿qué crees que le iban a hacer ahí? Ya sabía todo lo que iba a pasar. Porque él sabía lo que estaba pasando dentro y lo que estaba pasando fuera. O sea, esta persona era muy ingeniosa, muy inteligente. Lo que pasa es que imagínate alguien que está manipulando a tanta gente y que de repente llega alguien a quererlo manipular a él y hacerle creer algo, o sea, va a decir, pues no, No, que mijo, yo aquí tengo todo esto, o sea, yo aquí soy el que manda, pues no vas a poder conmigo. Esta redada, pues también terminó mal, porque cuando llegan los de la ATF, pues ahí se vuelve a armar otro tiroteo, pero ahora sí en grande, las personas se asustaron, los mismos reporteros no entendían lo que estaba pasando, y acabó con el desvivimiento de 4 agentes de la ATF y con 5 davidianos en ese momento. Pero, a ver, llegaron, nomás dijeron... Traían una orden de cateo, tocan la puerta ok. y supuestamente ahí no saben quién comenzó, pero que se armó el tiroteo, se armó el tiroteo. Sí, de hecho, en las entrevistas, tanto las autoridades comentan que los davidianos fueron los que comenzaron a activar sus armas, pero sí, cuando le preguntan a los davidianos, ellos dicen que no, que Pues los que empezaron fueron las autoridades. Pues o sea, que supuestamente no, porque si te lo está diciendo la autoridad, está de dudarse, no hubo, los periodistas, por ejemplo, no vieron. Es que esto estuvo tan mal, pero tan mal organizado, que ni siquiera, o sea, nadie sabía ni por dónde, ni cómo. Todo empezó con traemos una orden de cateo. Porque aquí tienen armas. Así es, y David diciendo, aquí no van a pasar, aquí hay mujeres y niños. Y pum, Y se armó pum, empezó todo. Nadie sabe quién empezó o qué, pero así empezó todo. No saben quién fue el primero que activó una bala perdida, no uno cargando el alma y salió volando. O sea, ¿qué tan desorganizado estaría todo que inclusive lo acabamos de comentar hace un momento, como un reportero ni siquiera sabía cómo llegar al rancho? Y lo peor del caso es que por andar abriendo la boca, o sea, los... Pero pues es que él no sabía que... O sea, no, yo no hablo del reportero, hablo de la organización que es la ATF, o sea, porque reportaste y pues obviamente los reporteros ¿qué van a hacer? Van a distribuir la noticia. Obviamente. Al final de cuentas le iba a llegar. Tantas cosas salieron mal de esa redada que comenzó un asedio
comenzaron ya pues no, como que una situación de rehenes. Y David pudo a través de la CNN, o sea, a nivel nacional, empezar a transmitir mensajes donde ya él empezaba a hablar de su mensaje mesiánico y de que él era el Cordero y de que todas las personas y líderes religiosos del mundo fueran para allá. ¿Existe ese video? Sí, pero tú lo puedes ver en el documental de Netflix, donde ya él comienza a, pues, a decir que fueran y ahí pues debatieran con él y todo ese tipo de cosas. Sí, es que de hecho los negociadores fue, digamos, cuando lograron entablar comunicación con él fue lo que les dijo: yo puedo comenzar a liberar personas, sobre todo niños, si ustedes primero no difunden, primero ustedes tienen que difundir mi mensaje en cadena nacional. Y yo ya empiezo a liberar niños. Así es, cada mensaje que él daba, él empezaba a liberar 2, 3 personas. Sí. De hecho, ahí, como bien comentas, los negociadores pues empezaron a pues querer querer salvar a las personas, ¿no? Sí, estaban todas estas negociaciones que él les hizo creer que ya se iba a entregar, que iban a salir todos, que todo muy bien. Pero resulta que al último momento dijo, me llegó una visión y Dios me dijo que tenía que esperar. Entonces, pues prácticamente fue. Los negociadores comenzaron así como que a dudar de su palabra. Pues claro, era obvio que iba a buscar una manera de salirse de eso, ¿no? Es que, pues sí, es que este tipo de personas, híjoles, es muy difícil. Pues son narcisistas, le gusta la atención, le gusta salirse con la suya, entonces... Durante estos días, porque les recuerdo que la serie duró 51 días, Roña. Los davidianos estaban convencidos de que el gobierno iría a desvivirlos. Entonces ellos no querían pues entregarse ni salir. Para ese momento David estaba herido y estaba comenzando a utilizar pues ya toda su manipulación para manipular también a los negociadores. O sea, él estaba herido. Sí, estaba herido. Del primer sí. tra que hubo. Del primer enfrentamiento. ¿Y cómo lo hicieron para curarse? Pues ahí lo mantenían, ellos tenían como que conocimiento holístico de cómo mantenerlo. De hecho, me imagino que de repente en el culto hubo uno que otro doctor. Sí, había médicos, había abogados. Sí, había de todo. Pero en este caso los negociadores lo que intentaron fue tratar de metérsele a él por ese lado y decirle, ¿sabes qué? Tienes una herida, hay que tener mucho cuidado con eso, sal tú. ¿Por qué? Porque necesitas mucha atención médica, dado que esa herida que tú traes ya está infectada, puede causar una sepsis, y si eso llega a tu sangre, no va a haber manera de detenerla y que llegue a tus órganos pero internos. Pero estamos hablando que a esta persona no le importaba el desfallecerse, ¿no? No, pero pues digamos que fue la táctica que utilizaron en este caso las autoridades para tratar de detener todo lo que estaba pasando. Pues. Lo que no saben es que estaban tratando con un loco. En ese momento ya estaba pues inmiscuido ahí el FBI y estábamos comentando fuera de cámaras que pues hubo muchas cosas que muchas personas hicieron mal, desde David como las autoridades. Sí. Y las autoridades también comenzaron a utilizar tácticas psicológicas de conflictos armados. Oye, pero aquí qué feo para la ATF, ¿no? Que querían la gloria y terminó llegando el FBI. Es que, bueno, si nos vamos al punto de lo que son estas dos organizaciones, de estas dos agencias federales, digamos que, siendo sinceros, la ATF generalmente casi nadie la conoce, pero sí es una agencia federal muy importante para lo que es Estados Unidos, pero digamos que mundialmente es más conocido el FBI, que también es una agencia federal, básicamente trabajan lo mismo, pero digamos que la gloria siempre se la lleva el FBI. Pues son diferentes ramas, ¿no? Investigan diferentes tipos de cosas, pero al final de cuentas son como que parte van de la mano. Ajá. Pero por eso te digo, qué feo que ellos dieron todo de sí, entre comillas, a los que no nos están viendo en YouTube, y al final de cuentas el FBI llegó a otra vez entre comillas, a salvar todo. Pues no salvó nada. No, es que no porque en este momento estaban utilizando, como les comentaba, tácticas psicológicas de conflictos armados, como reflectores que barrían las ventanas de las personas para no dejarlos dormir,
amplificadores para reproducir gritos de animales torturados y canciones 24 horas del día. Canciones como, hay una canción que comentan que les ponían la de My Books Are Made for Walking, de Nancy Sinatra. Y los davidianos comenzaron a pedir ayuda, pero les pedían ayudas a otras personas, o sea, no le pedían ayuda al gobierno, o sea, como que les decían a las otras personas que los ayudaran. ¿Pero por qué les ponían esa canción? Porque son tácticas, para hacerlos... que no te duermas, sí, para hacerlos sentir... Ajá. Para quebrarte tanto mentalmente que tú solo quieras salir que inconscientemente tu cuerpo y tu mente diga, ¿sabes qué? Yo salgo de esto porque ya no puedo más, ya me quebré, ya me rompí. No puedo dormir, no puedo descansar, necesito esa salir. Gente ya estaba dañada y todavía quisieron dañarlos más. Justo es lo que comentan muchos miembros, muchos reporteros. Es que mira, yo insisto, y discúlpenme aquí por interrumpir, pero definitivamente esto es uno de los casos en los que dentro de mi muy particular punto de vista, y lo vuelvo a repetir, fue una cadena de acontecimientos que todo derivó a mal. Tanto las personas que seguían a este líder, tanto como David, tanto como las autoridades, o sea, aquí todo estuvo mal. Todo esto no debió, de ninguna manera se justifica todo lo que pasó, este asedio y las personas que desafortunadamente desvivieron en este conflicto, pero... no justifica de ninguna manera nada, pues. No, definitivamente no. O sea, todo estuvo mal, todo. El 19 de abril, finalmente un grupo del FBI entraría a poner, pues ya, como que el ataque final y parar con todo esto. Y literalmente lo hicieron con tanques. Con tanques tumbaron muros y comenzaron a tirar gases lacrimógenos. Y aquí hay algo como que muy raro, ya voy a dar como que el cierre en lo que derivó todo esto, esta tragedia, porque supuestamente el gobierno dice que en un acto, pues, para desvivirse todos allá adentro, inician un fuego. Otras personas dicen que por el gas, por este tipo de cosas que tiraron, fue que inició un fuego y pues no se sabe, hay mucha confusión. Lamentablemente, pues todo eso terminó con el desvivimiento de entre 72 y 86 personas, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo al mismo Koresh. Como les comento, dicen de varias maneras que pues no saben bien cómo inició este fuego, y hay muchas personas que al momento de hacer los estudios, cuando encontraron los restos, pues habían desvivido por heridas en el cráneo, por el muro que había sido derribado por el tanque de las autoridades. Así como que muchos niños tenían poses de espasmos que habían sido producidas por intoxicación por gas. También se comenta que había personas que tenían disparos, y hasta el mismísimo Koresh supuestamente tenía un disparo en la cabeza. Entonces no se sabe muy bien si entre ellos comenzaron a hacer eso y que realmente... Sí, ese mismo suspiro de indignación fue el que hice yo cuando... Pero es que fue muy tonto, por decirlo de una manera buena y sana, el hecho de que las autoridades hayan hecho eso, porque se supone que nomás iban por él, ¿no? Iban por el líder del culto. Y terminaron, al final de cuentas, terminaron ellos haciendo que esas personas pues se desvivieran. La mayoría de las personas se desvivió por, como dices, de que les cayó el muro, de que el gas, o sea, los niños con el gas, o sea, y el otro también actuó, es que todos se fueron mal. Todo estuvo mal. Es que es precisamente justo a lo que queremos llegar en específico en este capítulo. Generalmente nosotros comentamos y hacemos mucho énfasis en ese sentido de que nosotros les presentamos los temas para crearles un poquito de como que, digamos que la cosquillita de investigar, pero en este caso sí queremos recalcar mucho la parte de que evitemos todo este tipo de cuestiones, porque sinceramente es muy fácil caer lo vuelvo a repetir, en las garras de este tipo de personas, y desafortunadamente, obviamente no en todos los casos, y pues afortunadamente no en todos los casos, pero sí, vean hasta dónde
o veamos todos hasta dónde puede derivar esto, pues, o sea, fue una bola de nieve que a fin de cuentas se hizo tan grande que nadie pudo controlar y la única forma de detenerla fue haciendo estas atrocidades, pues. Para concluir, quiero citar al mismísimo David Koresh, una frase que a mí me dejó helada cuando lo escuché, que me hizo reflexionar mucho de las creencias que tenemos, ya que él dice, no tuvo que morir Jesús para que empezaran a creer en él. O sea, él estaba convencido de que tenía que morir y así pues convertirse en el Mesías. Así que así terminamos el capítulo del día de hoy. Sé que fue un poco pues muy turbio. Y es la primera vez que hablamos de sectas y esperemos que les haya gustado y que pues nos comenten que quieran saber de más sectas porque hay bastantes. Sí, hay bastantes. Pónganos ahí en los comentarios. Y reiteramos nuevamente, pues evitemos caer en este tipo con este tipo de personas, definitivamente. Sí, o sea, gatánicos, no se dejen engañar, la verdad, de que, bueno, hay mucha gente narcisista, pero unas pueden llegar a más extremos que otros. Sí, busquemos opciones. Así que sí, definitivamente. Si ustedes piensan que necesitan ayuda, pues de esa ayuda religiosa hay muchos lugares a los que pueden acudir. Un psicólogo, por ejemplo, y hablar de las cosas, pero no se dejen engañar en esos sectas, pirámides y todo eso. Sí, definitivamente el capítulo estuvo muy bueno, me gustó bastante, creo que nos metimos demasiado en el tema. Sí, comenzamos platicando a gusto y terminamos enojados. Sí, definitivamente. Yo creo esperamos que el capítulo también les haya gustado a ustedes y que estén felices de que estemos bien enojados por todo el capítulo que vimos. Y por hoy solamente nos queda despedirnos. Yo soy Aurora Orona, me pueden seguir porfis en mis redes sociales y seguirnos a nosotros aquí en YouTube. Ahí abajito en el botoncito nos ayudarían mucho. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves gatánico. See you later, alligators. Y yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache. Tengo un saludito muy especial, como siempre, para nuestro patrocinador International Massage by Patty Reyes. Cuentan con más de 20 años de experiencia, así que chequenlo por ahí en sus redes sociales. Y pues, de mi parte es todo. Nos vemos el próximo juevesito. Yo soy Isis Orona y por hoy solamente me queda pues recordarles que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que nos comenten y que compartan para que nos ayuden a llegar a más personas. Estamos haciendo una secta. Así que por hoy la reunión ha terminado. Adiós.